Esta mañana vamos a compartir una palabra que titula Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es más una confrontación, es más un momento en el que vamos a ser invitados viendo algunos ejemplos de vida, algunos testimonios de vida bíblicos. Y quisiera yo, hermano, que abramos nuestro corazón y cada uno de nosotros nos vayamos relacionando y vayamos identificando en nosotros, porque nuestra relación con Dios, vamos a darnos cuenta, muchas veces no es tan distinta, como aquellos personajes que vamos a ir mencionando y que vamos a ir enmarcando el contexto, queridos hermanos. Yo te pido, hermano, hermana, gloria a Dios por tu vida. Quiero que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y consagremos esta palabra al Señor. Amén. Oremos, hermanitos, y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Digámosle: amado Dios, aquí estamos, Señor, para entregarte nuestra atención, para entregarte nuestro corazón abierto, para entregarte nuestro entendimiento. Queremos, Señor, ser enseñables. Por eso, Padre, este tiempo te lo dedicamos con toda atención, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre a nuestros corazones, y el conocimiento que derramarás sobre nosotros hoy, Señor, sea como una semilla fértil que germine dentro de nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, no solo sea interesante para cada uno de nosotros, sino de que sea una semilla plantada profundamente para que dé frutos un día, para que nosotros seamos distintos, Señor, en cada momento que aprendemos algo de ti, para que seamos distintos superándonos, Padre, en la expectativa y en el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, tener una relación contigo que agrade tu corazón. Ese es nuestro propósito, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Padre amado, gracias por permitirnos compartir este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así es, queridos hermanos. A ver, nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios, queridos hermanos, nuestro propósito es aprender más de Él en esa humildad de entregarnos a la sabiduría del Espíritu Santo. Estoy seguro de que cada uno de nosotros vamos a recibir su palabra, vamos a recibir su mensaje. Y yo quiero, queridos hermanos, esta mañana voy a basarme más que todo en el libro de Segunda de Crónicas, porque lo hallé tan lindo, tantas cosas que comentaba este libro respecto a los reyes, a la crónica de los reyes que reinaron en Judá, bueno, en el pueblo de Israel. Inclusive vamos a ver la división, vamos a percibir la división del reino de Israel, ¿verdad? En la que se divide en el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá tenía dos tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus formaban el reino de Israel. Y el reino se comenzó a dividir de esa forma a causa de un rey, y fue por solo una insensatez. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que abramos nuestro corazón y vayamos avanzando, porque quiero que tampoco tengamos demasiada historia, pero que entendamos el mensaje espiritual de nuestro Padre Celestial. Pareciera, queridos hermanos, a primera apreciación, pura historia, pero esta historia tiene, por supuesto, un mensaje. Puedo comentarles para empezar al rey Salomón, ¿verdad? Quien recibió del Señor sabiduría y además honra y riquezas. Tres cosas: recibió sabiduría, recibió honra y recibió riquezas. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tuvieras la sabiduría que tuvo Salomón? Si tuvieras la honra que el Señor le regaló, aquel respeto, aquella reverencia, aquel honor que Dios le regaló a Salomón, ¿qué harías tú con riquezas? Dice la palabra del Señor que no va a haber en toda la historia de la humanidad un hombre más sabio que Salomón,
Y en aquella época que reinó Salomón, no había un rey más rico que él. Entonces, imagínate, pareciera que es todo lo que necesitamos para ser felices, ¿verdad? Sabiduría, honor, honra y riquezas. ¿O qué otra cosa necesitaríamos? Son las tres cosas que realmente Dios le entrega a Salomón y de verdad no necesitaríamos nada más. Pero si hemos leído la historia de Salomón, podríamos darnos cuenta de que al final él muere apartado de Dios. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué si lo tenía todo? ¿Será que si nosotros tenemos sabiduría, honra y riquezas, habría la posibilidad también de perecer fuera de la presencia de Dios? Queridos, hay algo que está en nuestras manos. El Señor nos puede regalar sabiduría, lo dice en el libro de Santiago: pidan sabiduría, pídanla sin dudar, porque yo se las voy a dar. Está probado de que el Señor nos da honra, se la dio a Salomón. ¿Por qué nos la puede dar a nosotros también? Y nos la da. Creamos que nos la da. Nos da riquezas, nos puede dar riquezas. Quizá no como se la dio a Salomón, ¿verdad? Que fue un magnate de la época. Pero creo, queridos hermanos, de que el Señor nos da la provisión para que no nos falte nada. Y por lo tanto somos ricos. Y no es que debamos medir nuestras riquezas por la cantidad de posesiones materiales que tengamos. Pues podemos ser ricos porque tenemos una linda y grande familia al lado nuestro. Somos millonarios, queridos. Eso vale más que cualquier cosa, ¿no es verdad? Entonces, queridos hermanos, hay algo que está en nuestras manos, les quiero decir. Hay algo que está bajo nuestra responsabilidad. Hay algo de lo cual nosotros estamos a cargo y esas son nuestras decisiones. Y nuestras decisiones da testimonio, queridos hermanos, de nuestra obediencia o nuestra desobediencia a Dios. Dios nos da todo, pero nuestras decisiones van marcando nuestro futuro. Vamos alcanzando el futuro que alcanzamos de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Queridos hermanos, esta mañana, basado, ya les he dicho, en el libro de Segunda de Crónicas, veamos los testimonios de los reyes de Judá con respecto a Dios. Estoy seguro de que nos iremos identificando con el testimonio que nosotros también damos. Muchos reyes cayeron por sus malas decisiones. Por sus malas decisiones, no porque Dios falló. No entraremos a hacer un estudio de cada rey, pero sí mencionaremos virtudes, defectos que ellos vivieron y qué son. Y es ahí donde nosotros queremos identificar nuestra relación con Dios. ¿Qué relación tuvieron estos reyes con Dios y qué relación tenemos nosotros con Dios? ¿Verdad? No se olviden de que Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, Él es el Rey, nosotros reinamos también para la gloria del Señor. Somos escogidos por Dios. Entonces, queridos hermanos, yo voy a compartir algunos, ¿qué les digo? Algunos pecados, algunas malas decisiones de estos reyes que fueron realmente prioritarios, llamémoslo así, para el debacle de sus reinados, para la derrota de sus vidas. Y entre los más grandes, y entre las más grandes decisiones que estos reyes pudieron haber hecho, estaba el adulterio y la infidelidad. El adulterio de Salomón, del rey Salomón, aquel que tuvo sabiduría, honra y riquezas, se expresa en que él fue advertido por Dios de no tener por esposa si no pertenecía al pueblo de Israel. Pero él desobedeció. Se casó con la hija de Faraón, se casó con la hija de muchos reyes alrededor. Es más, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Te das cuenta, verdad? Ya lo sabíamos esto. 700 esposas y 300 concubinas. Entonces nos podemos a pensar, y muchos estudios sobre esta actitud de Salomón muestran de que Salomón se relacionó con demasiadas mujeres por tres motivos que se engloban en uno solo: su interés personal. Ya no los intereses de Dios, sino el interés personal. Entonces, queridos, Salomón
Estaba interesado en casarse con las hijas de los reyes, porque de esta manera mantendría, según su criterio, una paz duradera. Sin embargo, el hacer esto era una desobediencia a Dios que incurría por sus beneficios personales. Así también nosotros muchas veces pactamos con el enemigo o tomamos decisiones desobedientes o nos salimos de la dirección de Dios con relaciones inconvenientes solo porque nos favorece a nuestros negocios y a nuestros intereses, y no así a los intereses espirituales. Y esto es adulterio, queridos, porque somos infieles a Dios. Salomón se relacionaba con mujeres de otros reinos. ¿Por qué? Porque mantenía la paz. El reino aquel no podía atacarles, porque si atacaban a su hija y podían extorsionarle porque tenían a la hija, y además porque le interesaba a Salomón mantener esa paz confiando en sus relaciones personales más que la confianza en Dios. Queridos hermanos, en 2 de Crónicas 7:19, a pesar Salomón de haber recibido estos tres grandes tesoros, tesoros espirituales y materiales, se aleja de Dios porque le desobedece. Y dice en 2 de Crónicas 7:19, vamos a leer hasta el 22. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoran y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Queridos hermanos, esa infidelidad es advertida por el Señor. Ese adulterio espiritual, el Señor nunca deja de advertir a sus hijos. Él nos dice: solo confíen en mí. A pesar de las adversidades que tienen, no vayas por tus propios intereses. Siempre busca los intereses de Dios. Siempre busca mis intereses. Él nos advierte y nos dice: si tú vas por tus propios intereses, yo no estaré ahí contigo. Pero si tú vas por mis intereses, nos dice Dios, yo siempre estaré contigo y todo lo que tú hagas te irá bien. ¿Te das cuenta, hermano? Y Salomón, teniendo las más grandes riquezas, teniendo sabiduría, teniendo honra, teniendo riquezas, él decide ir por sus intereses personales, por sus intereses políticos, por sus intereses militares, por sus intereses de paz y hasta por sus intereses carnales, queridos hermanos. ¿Por qué? 700 esposas y 300 mujeres, queridos hermanos, ¿verdad? Hay unos intereses totalmente carnales de Salomón, y es por eso que él muere fuera de la presencia del Señor. ¿Quién no quisiera tener esas tres cosas? Pero esas tres cosas no son todo, queridos hermanos, si es que no le añadimos obediencia a nuestro Padre Celestial. Sin esta obediencia, que es lo que nos corresponde a nosotros, de igual manera fracasaremos en nuestro caminar. Entonces, queridos, adulterio e infidelidad espiritual y carnal. Veamos qué estamos viviendo, queridos hermanos. ¿Qué tan adúlteros, qué tan infieles somos a Dios? ¿Será que todo lo que estamos haciendo, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestro caminar, el norte que estamos teniendo, está basado en los intereses de Dios? Esa es la pregunta, esa es nuestra relación con Dios, queridos hermanos. ¿Estoy haciendo todo lo que compete a mi vida de acuerdo a los intereses de Dios? ¿Estoy actuando dentro de mis negocios, dentro de mi trabajo, dentro de la dirección de Dios, o están dentro de mis intereses? Vamos a ver un segundo punto, queridos hermanos: idolatría y deslealtad. Queridos, nuestro Dios nos pide que Él sea el primero en nuestras vidas. Sin embargo, muchos reyes prefirieron adorar a otros dioses y ofrecerles
sacrificios y poner a un lado a Dios. Eso mismo hacemos ahora. Dios nos pide ser el primero en nuestras vidas. Sin embargo, preferimos a otros dioses y les entregamos nuestro tiempo a ellos. Podemos identificar que es muy común escuchar que no tengo tiempo para orar. Es muy común escuchar no tengo tiempo de leer la Biblia. No tengo tiempo de ir a la iglesia a congregarme. No tengo tiempo de alabar al Señor. No tengo tiempo de hablar de Dios a otros. Queridos hermanos, estoy justamente compartiendo con ustedes lo que hemos debido leer desde principios de mayo hasta el viernes. El viernes se terminó el libro de Segunda de Crónicas. Y les estoy compartiendo lo que ese libro de Crónicas es maravilloso y nos entrega como un mensaje espiritual. Y nos entrega como un mensaje espiritual de que aquellos reyes, muchos de ellos, queridos, fracasaron porque se metieron en el adulterio, en la infidelidad, porque fueron idólatras, fueron desleales. Y nuestra relación con Dios, queridos hermanos, ¿cómo está? Quizá estamos colocando otras actividades antes de mi relación con Dios. Hagámonos esas preguntas. Quizá es la flojera la que se antepone a Dios para que yo no lo busque en oración, para que yo no tenga tiempo, queridos, en leer lo que me corresponde de la lectura bíblica del día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo leo? ¿No tengo tiempo? Queridos, solo tú y el Señor saben respecto a la administración y la organización de tu tiempo. Quizá es el trabajo que se antepone a Dios. ¿Acaso ese trabajo no fue entregado por Dios? ¿Por qué el trabajo ahora está primero que Dios si fue Dios quien te dio el trabajo? Quizá es mi cansancio el que se antepone a Dios. Es mejor dormir, ¿verdad? Ahora ya estás en casa, querido. Posiblemente hasta puedas estar en pijama, escuchando la palabra del Señor. Pero si nos hubiéramos tenido que congregar como nos veníamos congregando, ya no vamos a la congregación. ¿Por qué? Porque es domingo y debo dormir. He trabajado demasiado duro toda la semana y por lo tanto me corresponde dormir. Y Dios que te dio ese trabajo, querido hermano, ¿dónde está en tu vida? No, pastor, voy a leer unos cuantos versículos, voy a ponerme a orar. Está bien, hermano. No soy yo el que tiene que fiscalizar tu tiempo de tu relación con Dios. No soy yo nada más estoy aquí para aconsejarte. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Verdad? Si ese tiempo que pasas con el Señor, tú sientes en tu corazón que Dios se siente amado con lo que tú le entregas. Gloria a Dios, querido hermano. Gloria a Dios. Pero nos debemos hacer estas preguntas. Quizá estoy desplazando a Dios con lo que yo creo que es bueno. Quizá estoy dando testimonio ante los ojos de Dios que ejerzo la idolatría al actuar de esta manera. No soy idólatra. ¿A quién soy? O quizás soy infiel a Dios, que lo abandono y elijo otras cosas en vez de Él. ¿Verdad? Porque puedo idolatrar aquí estos aparatitos, queridos. Estos aparatitos que nos quitan tanto tiempo de nuestras vidas. Y gloria a Dios, me parece que cada semana te dan las estadísticas que tú te dedicas a este aparatito, ¿verdad? Y ojalá que este aparato, queridos, que también puede ser de grandes bendiciones, ahí tengas una Biblia en la cual en algún momento leas aquellos versículos que te corresponden leer en el día. Gloria a Dios. Y ya no necesitas estar cargando 3, 4 versiones bíblicas. Aquí en estas cositas entran 20 versiones bíblicas sin ningún problema. Entonces, queridos, estos reyes fracasaron, muchos de ellos por ser adúlteros, por ser infieles, por ser idólatras, por ser desleales, por no dedicar el primer lugar al Dios que les dio toda esa bendición. Querido, estás sano, estás vivo, estás con tu familia. Gloria a Dios. ¿Dónde está el tiempo que le dedicamos a nuestro Padre? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? El tercer punto, queridos, que estos reyes vivieron, la insensatez. ¿Qué es la insensatez? El tomar una decisión fuera de foco.
totalmente irracional. Y eso fue lo que hizo Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Y vinieron a Roboam unas personas y le dijeron: Señor, cambia estas leyes, por favor, porque estamos sufriendo mucho. ¿Y saben qué hizo Roboam? Roboam consultó ese problema, consultó esa decisión que él debía tomar a los ancianos del pueblo. Y los ancianos del pueblo les dijeron: Roboam, escucha ese reclamo porque parece justo. Nosotros te aconsejamos de que les concedas lo que te están pidiendo. Pero no convencido de eso, Roboam tenía un grupo de amigos, de jóvenes, porque él era muchacho cuando fue rey. Y le pregunta a sus amigos jovenzuelos ahí, a su grupo seguramente, y les pregunta: me han venido a pedir esto para el reino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo pues, Roboam? No les hagas caso. Es más, apriétales más. Castígalos más. Endurece las reglas más bien para ellos. Y Roboam, ya nos podemos imaginar por su insensatez, decide hacer lo que los jóvenes le dicen, sus amigos. Y el consejo de los ancianos del reino, de aquella gente estudiosa, profetas entre ellos, no le hizo caso. Y queridos, acuérdate de este nombre, Roboam, hijo de Salomón. Él fue el que dividió el reino de Israel por esta insensatez. A causa de eso, 10 tribus de Israel se separan de Judá y de Benjamín. Y a partir de ahí, queridos, son enemigos. Y a partir de ahí se hacen la guerra entre el mismo pueblo de Israel. ¿A causa de qué? De la insensatez de un rey. Querido, nuestra relación con Dios. ¿Qué decisiones sensatas estamos nosotros tomando en nuestras vidas? ¿A quién vamos y le pedimos consejo y hacemos caso de esos consejos o los tomamos en cuenta, queridos hermanos? Nuestra primera fuente de consejo, queridos, es nuestro Señor. Es a Él a quien debemos pedir la dirección de Dios. Y la palabra del Señor también dice que vayas a los ancianos de la iglesia, que recurras a gente, a tus hermanos que conocen a Cristo, para que en el Espíritu ellos tal vez puedan darte un consejo de un mejor camino. Pero ¿a quiénes estamos recurriendo, hermanos, para tomar decisiones? A personas impías. Estamos con problemas dentro de nuestro matrimonio, queridos. Y nosotros comenzamos a preguntarle a todos los amigos que tenemos alrededor: ¿qué hago? De los cuales la mayoría no conoce a Cristo y te dicen: divórciate. Divórciate, andate de tu casa, eres libre, vive tu libertad. Es probable que en ese matrimonio hayan grandes problemas. Es probable, queridos. Pero yo te aseguro de que en la dirección de Dios y en la humildad del corazón no hay nada que no se pueda resolver. ¿Por qué? Porque es Dios quien resuelve todo. Y tus decisiones van a trascender, queridos hermanos, a la eternidad y en esta vida. Roboam, en esa insensatez, queridos, en esa insensatez, imagínense qué causa la división del reino de Israel. Y a partir de ahí, Israel se pelea contra él mismo. Querido, si oyereis, dice un segmento de la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Si el Señor te direcciona a un lado, querido hermano, y aunque no te parezca, pero es el Señor quien te ha direccionado, obedece. Obedece porque esa dirección es de bendición, porque viene de Dios. Pero cuidado que estés dando oídos a aquellos jovenzuelos que no conocen a Dios y que más bien te están aconsejando en esa ignorancia y en esa insensatez en la cual tú vas a pagar el precio. Y por eso dentro de nuestras familias, queridos, ¿qué decisiones estamos tomando con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué dirección estoy tomando? ¿A quién estoy oyendo para tomar decisiones? ¿Cuál es mi relación con Dios para que mis decisiones
sean lo menos insensatas posibles. ¿Te das cuenta, querido hermano? Roboam, hijo de Salomón, divide el reino de Israel. Queridos, Dios nos habla a través de muchos medios y no le oímos. Actuamos con insensatez porque confiamos en nuestro propio parecer. El Salmo 37:5 dice lo siguiente, y ahí lo vamos a leer. Dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Gloria a Dios. Esta es la sensatez que cada uno de nosotros debe tener por la relación con Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. No tenemos que estar escuchando a jóvenes. No tenemos que estar escuchando a gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación profunda con el Señor. Porque su consejo no va a ser sabio, no lo va a ser. Entonces, queridos hermanos, mira lo que estos reyes sufrían. Y por ahí nosotros también estamos sufriendo lo mismo porque cometemos los mismos errores. Apostasía, querido. Otro punto, apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es separarse de Dios por falta de fe. Es decir, ya no le creo a Dios. Ya no le creo a Dios. ¿Y quién fue el que entregó con gran ímpetu una apostasía al pueblo de Judá, al reino de Judá? ¿Quién creen? Roboam, el mismo que dividió el reino. Porque un pecado trae otro, ¿verdad? En la vida de este rey querido, un pecado condujo a un siguiente pecado. Veremos que él arrastró a su pueblo a la apostasía. Segunda de Crónicas 12:1 dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Querido, era un rey. Él tiene mucha influencia en lo que puede hacer el pueblo. Así también tú, querido hermano, querida hermana. Yo estoy seguro que tú tienes influencia sobre gente que te rodea. Y si de tu boca, de tu testimonio, muestras de que tú no confías en Dios, de que tú no basas tus decisiones en la dirección de Dios, querido, estás dando el mensaje de apostasía. Estás haciendo lo mismo que Roboam. Deja la ley de Jehová, deja tu relación con Dios. Hagamos lo que a nosotros nos parece. Y nosotros influenciamos en la gente. Y nosotros influenciamos en nuestra familia. Querido papá, querida mamá, hace poco hemos entregado unos preciosos libros, Biblias, a tus hijos. Has hecho un compromiso con Dios, querido hermano, querida hermana, de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. No ha sido un compromiso conmigo, ha sido un compromiso con Dios. La pregunta que debemos hacernos ahora, ¿lo estás haciendo? Porque si no lo estás haciendo, eres un favorecedor de la apostasía. Porque no le estás dando la oportunidad a tu hijo de cada vez conocer más de la palabra del Señor. Te estás descuidando. ¿Por qué? Por falta de tiempo, ¿verdad? No tengo tiempo. Querido hermano, ojalá Dios nos crea cuando le digamos no tuvimos tiempo. Es Él quien nos va a juzgar. Ojalá convenzamos a Dios de que no hemos tenido tiempo para dedicarnos a lo que realmente valía la pena. Ojalá lo convenzamos y Él nos crea y Él sea misericordioso con cada uno de nosotros. Apostasía. Separarse de las bendiciones de Dios porque no creo. Otro punto, querido hermano, que estos reyes nos están enseñando respecto a su relación con Dios y qué debemos tener también nosotros como relación. El orgullo. El orgullo. Y para eso voy a citar al rey Usías, uno de los reyes ahí de Segunda de Crónicas, Usías. El rey Usías fue un gran rey militar. Fue un rey espectacular militarmente hablando, y ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, habla de Usías.
Y este rey fue un ingeniero militar, porque en el reino de Uzías se hicieron y se construyeron armas, lanzadores de piedra, lanzadores de flechas automáticas, queridos. Así lo dice la Biblia. Dice que construyeron una hilera de flechas, o sea, arcos, muchos arcos a los cuales les ponían flecha y lanzaba en serie, en paralelo. Construyeron maquinaria de guerra impresionante por medio del rey Uzías, porque el rey Uzías agradaba al Señor, pero agradó al Señor un cierto tiempo, porque cuando el Señor le dio esa sabiduría y ese conocimiento militar, queridos, era como si el ejército de Judá en aquella época bajo el reinado de Uzías tenía los mejores tanques de guerra, tenía 10,000 tanques de guerra más que sus vecinos, tenía ataques aéreos, tenía marítimo, o sea, era un ejército totalmente estructurado el del rey Uzías. Nunca ningún rey tuvo un ejército tan armado, tan equipado, tan entrenado. Y Uzías decía, todos los jóvenes entrenan para la guerra. Tenía un ejército de millones de hombres listos para la guerra. Y vivía una época de paz. ¿Se dan cuenta? Pero él decía, en caso alguien se anime a atacarme, que sepa qué es lo que yo tengo. Era una potencia mundial militarmente hablando. Pero Uzías tenía una debilidad. Cayó en el orgullo. Y veamos en Segunda de Crónicas 26:16. Queridos hermanos, muchas veces el éxito es lo peor que nos puede suceder. Uzías construyó armas de guerra de las más sofisticadas que sus enemigos para la época. Tuvo muchos éxitos militares, conquistó muchas tierras y eso lo llenó de orgullo. Y precisamente el orgullo fue la causa de la caída de este rey. Y por eso leamos este versículo. Mas cuando ya era fuerte, está hablando de Uzías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Queridos hermanos, Dios le había dado todo el conocimiento militar a este rey y este rey reinaba con sabiduría, reinaba en paz, había conquistado grandes cosas, pero después se le entra el orgullo y dice, yo voy a adorar a Dios a mi manera. No voy a hacer caso a los levitas, no voy a hacer caso a los sacerdotes. Los sacerdotes en aquella época eran los únicos encargados de llevar el incienso a la presencia de Dios. Pero Uzías en su orgullo dijo, yo no voy a aceptar esas reglas. A mí el Señor me ha bendecido y por lo tanto yo quiero llevar el incienso. Yo voy a adorar a Dios a mi manera. Pero Dios estableció otra cosa, queridos, en aquella época. Y él comenzó a patear la puerta del templo y entró y entregó el incienso al Señor. Y los sacerdotes le advirtieron y le dijeron, Uzías, no hagas eso, porque esa es función nuestra, no de un rey. Estás yendo contra Jehová. Y Uzías dijo, yo soy poderoso y puedo adorar a mi Dios de la manera que me da la gana. ¿Y acaso a veces no hablamos así, queridos hermanos? ¿Acaso no escuchamos en las que a través de este libro Dios nos dice de qué manera debemos adorarlo a Dios? ¿Acaso aquí no hay unas reglas en las que Dios nos enseña? Ámame de esta manera, nos dice Dios. Y nosotros tenemos la soberbia, el orgullo de decir, no, yo amo a Dios a mi manera. Queridos, Uzías mismo. No, a mí no me parece lo que dice en el Antiguo Testamento. Yo voy a hacer solamente lo que a mí me parece. Eso hizo Uzías, queridos. Orgullo, soberbia. Dios nos dice, tú debes obedecer lo que yo estoy estableciendo. No te corresponde a ti hacer las reglas. Soy yo quien he puesto las reglas y aquí están. ¿Verdad? Y vemos en el versículo 19 de Segunda de Crónicas, capítulo 26.
Entonces Uzías, teniendo en la mano un inciensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace al orgulloso? ¿Qué hace al soberbio? Lo abate. Eso dice su palabra. Tú eres orgulloso, tú eres soberbio, vas a estar abatido. Y lo abate a Uzías con la enfermedad de la lepra. Una enfermedad de maldición en aquella época. Porque aquel enfermo de lepra se iba a vivir a una cueva por más que sea rey. Y estaba aislado, y estaba desechado, y estaba rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios había bendecido tanto su vida? Si le había dado tanto conocimiento y tanto poder militar. El orgullo, queridos, la soberbia. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Somos humildes con Dios? Eso es lo que le agrada al Señor. Porque dice que Dios va a exaltar al humilde, pero al soberbio lo abate. Qué ejemplos maravillosos, ¿verdad? En Segunda de Crónicas para nuestra relación con Dios. Maravilloso, queridos. Ese es el rey Uzías. Ya conocemos al Roboam, dividió el reino, insensato. ¿Te das cuenta cómo nuestro conocimiento de la palabra se enriquece cuando leemos la palabra de Dios? Queridos, y así fue como este rey, al tratar de entrar en la presencia de Dios a su manera, fue castigado y convertido en un leproso. Queridos, en nuestra relación con Dios, tú y yo sabemos que podemos fallar. Tú y yo sabemos que no somos impecables. Aquí hubo gente dentro de todos los reyes que cometió graves errores. El punto, hermano, es que ninguno se arrepintió. Por lo menos de los que hemos estado hablando ahora. Dios, queridos, Dios siempre da lugar y oportunidad a la renovación. Y por supuesto que también hubieron reyes sensatos. Unos pocos, pero hubieron, hermanos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La palabra se aplica a cualquier época. Tú estás siendo enseñado, querido hermano, querida hermana. Yo estoy siendo enseñado de las barbaridades que hicieron muchos reyes de Israel, de Judá. Pero también hubieron reyes que hicieron cosas buenas. Y eso también vamos a compartir, obviamente, porque esa es la enseñanza también para cada uno de nosotros, para nuestra relación con Dios. Durante el reinado de Asa, llegaría el primer viento de renovación, el primer viento de avivamiento, podríamos decirlo así. Asa fue uno de los 5 reyes que Dios usó para producir una renovación en el reino del sur. ¿Cuál era el reino del sur? El reino del sur es Judá y Benjamín. El reino del norte son las otras 10 tribus de Israel. Y se llamaba el reino de Israel y el reino de Judá. El norte y el sur. Queridos, escuchen estas estadísticas. El reino del norte, Israel, las 10 tribus de Israel que formaron el reino del norte, nunca, escuchen esto, nunca experimentó una renovación. Nunca hubo un avivamiento del Espíritu de Dios en ese reino. Qué grave, ¿verdad? Porque sus reyes nunca se... ¿Algún rato han escuchado hablar del rey Acab? ¿Han escuchado? Eran reyes de Israel, de aquellas 10 tribus de Israel. Aquellos que persiguieron a Isaías, ¿verdad? Todos esos reyes, queridos, todos los reyes de Israel, de las 10 tribus del reino del norte, nunca tuvieron un avivamiento espiritual. Y escucha esto. Ese reino, el reino del norte, tuvieron 19 reyes en toda su historia hasta que fueron presos de Babilonia. 19 reyes, todos ellos fueron malos. No hubo uno siquiera que pudiera haber sido considerado bueno. Queridos hermanos,
llama la atención, ¿verdad? Que un sensato no pudiera haber vivido en aquella época para el reino de Israel. En Judá, queridos, en el reino del sur, hubo 20 reyes. Si contamos hasta David más, 21 reyes. Pero vamos a tomar 20 reyes. 10 de estos 20, o sea, el 50% de los reyes que tuvo el reino del sur, pudieron ser considerados buenos. Y de estos 10, 5, es decir, el 25%, ¿verdad?, de los 20 reyes que hubo en Judá, fueron reinos excepcionales, reinos destacados. Y para que los tengamos como conocimiento nomás, fue el rey Asa. ¿Has escuchado hablar de Josafat? Has debido escuchar hablar de Josafat. ¿Has escuchado hablar de Joás? ¿Has escuchado hablar de Ezequías, verdad? Aquel Ezequías, sí, lo vamos a hablar también. Y Josías. Esos son los 5 reyes sobresalientes del reino de Judá. De los 10 que eran buenos, pero tuvo 20, es decir, tuvo 10 más que fueron una barbaridad. Queridos, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué clase de reino? ¿Qué legado estamos dejando a nuestra familia? ¿Qué legado estamos dejando a nuestra comunidad con nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo te catalogarías tú? ¿Qué rey serías? ¿Aquel rey considerado bueno? ¿Aquel rey considerado excepcional? ¿O aquel rey considerado malo? ¿Cómo es tu relación con Dios? Queridos, el rey Asa tuvo una buena relación con Dios. Al tener un carácter transformado, se convirtió en un instrumento de Dios para reformar espiritualmente al pueblo de Judá. Es que solo una persona que cambia en su interior por el Espíritu de Dios puede promover, queridos, puede contagiar auténticas reformas y cambios en todo lo que se les rodea. Si tú, querido hermano, querida hermana, tienes ese fuego del Espíritu Santo, vas a contagiar ahí a tu familia, ahí donde estás. Es decisión. Las decisiones dan testimonio, queridos, de qué clase de rey eres tú. Y leamos en Segunda de Crónicas, capítulo 14, vamos a leer rapidito del verso 2 al 7. Y dice así: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Hizo lo bueno, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová, escuchen esto, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Aleluya, querido. Gloria a Dios. Esto es lo que produce un espíritu de renovación, un espíritu, el Espíritu Santo mismo viviendo en cada uno de nosotros, porque la bendición de Dios vendrá sobre nuestras vidas. Estos reyes vivieron ese testimonio. ¿Por qué no podemos vivir nosotros? ¿Verdad? Edificaron y fueron prosperados. ¿Qué es lo que hizo Asa? Puso a Dios en primer lugar. Ese pueblo estaba todo idólatra, insensato, infiel. Pero él renovó todo eso y puso las cosas en orden a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, no a sus ojos, ni a los ojos de los sacerdotes. A los ojos de Dios. Entonces, ¿qué fue? Dios les dio paz. Dios los prosperó. Dios los bendijo. ¿Cuál es nuestra relación con Dios, hermanos? Y hemos escuchado de Josafat, ¿verdad? Lo mismo, Segunda de Crónicas 17, capítulo 17, verso 9 y 10.
En el reino de Josafat, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué enseñaban? El libro de la ley de Jehová. Y el verso 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Te das cuenta las bendiciones que uno recibe por estar en la presencia de Dios? Querido, Josafat en su reino fue el primero que dijo, vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar al reino. Vamos a evangelizar a todo el pueblo. Tenían el libro de la ley y dijo a todos sus sacerdotes, vayan por todos los pueblos, por todas las ciudades de Judá y evangelicen, lleven la ley de Jehová. Y esto agradó al Señor, y el Señor les dio poder. Dice, todos sus vecinos estaban con pavor, estaban aterrorizados, no podían pincharla a Josafat porque se le venía y los destrozaba. ¿Te das cuenta? El poder que Dios te da cuando tú evangelizas, cuando tú compartes la palabra, cuando tú te decides llevar la palabra de Dios a otras personas que no la conocen o la conocen poca. Queridos, son las bendiciones, es la relación de Josafat con Dios. Él dijo, yo voy a evangelizar. He encontrado el libro de la ley y voy a evangelizar a mi pueblo. Y miren las bendiciones de Dios por evangelizar. ¿Estamos evangelizando, hermano? Gloria a Dios, yo creo que sí. Yo creo que sí, estás ahí en tu casa evangelizando a tus hijos. Yo creo que sí, estás evangelizando con tu testimonio en tu trabajo, a tus amigos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Segunda de Crónicas 17:3, y vamos a leer hasta el 5. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Gloria a Dios. Dale un aplauso, hermano, ahí en tu casa. Dale un aplauso. Dale un aplauso a Josafat por haber decidido tener una relación de intimidad con Dios. Y miren lo que Dios hizo con Josafat. Esa es testimonios, hermanos, de gente. Y ellos, queridos, tenían las mismas oportunidades que tenemos nosotros. Y solo es una decisión de nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Queridos, veamos al rey Ezequías. Hemos escuchado hablar al rey Ezequías, del rey Ezequías, ¿verdad? Vamos a Segunda de Crónicas 29:2. Dice así: Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías, querido, agradó el corazón de Dios. Ezequías trajo, creemos nosotros, probablemente una de las renovaciones, el avivamiento más grande que vivió el pueblo de Judá, el reino del sur. Ezequías fue el promotor del avivamiento más grande en el reino de Judá. Restauró la adoración del templo. El templo había estado cerrado, queridos, por los anteriores reyes. Se había hecho un lugar de adoración a otros dioses. Se entregaba incienso a Aserá, a Baal, a todos en el templo de Dios. Y Ezequías dijo, basta, basta. Este templo fue construido para dar gloria a Dios, a Jehová de los ejércitos. Abrió las puertas del templo y renovó absolutamente todo, cosa que agradó a Dios. Queridos, él fue el primero de los reyes, escucha esto, el primero de los reyes que restauró la celebración de la Pascua para el pueblo judío. El pueblo judío no había celebrado Pascua antes. Y cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? El Señor ordenó que se celebre la Pascua cada tiempo en honor al Señor, celebrando la salida de la esclavitud.
Pero y el reino de Judá tuvo tantos reyes insensatos también, de que abolieron todo eso y no importaba la relación con Dios. Queridos hermanos, ¿en qué influye esto en nuestra relación con Dios? ¿Qué quiere decir eso que Ezequías abre el templo, renueva la celebración de la Pascua? ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? Ahora domingo, que aquí en Cochabamba estamos, queridos, en una cuarentena rígida, que no podemos salir por órdenes de nuestras autoridades. ¿Qué debemos hacer? Queridos, este es nuestro templo. Nuestro hogar es nuestro templo. ¿Hemos abierto las puertas de nuestro templo a la palabra de Dios? ¿Hemos abierto nuestro corazón para que en familia compartamos la palabra de Dios? Para que la presencia de Dios llene estas cuatro paredes. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares? Estos son ejemplos de reyes, queridos, que tuvieron grandes bendiciones, grandes éxitos espirituales y materiales, porque como Ezequías abrió las puertas del templo de Jehová. Y ahí tu hogar, hermano, es tu templo, el templo de Jehová. Ábrele las puertas espirituales al Espíritu Santo, que Él reine en tu hogar, que reine paz en la manera como hablas a tu familia, ¿verdad? Dice aquí que Él restaura la Pascua, la celebración de la Pascua. Queridos hermanos, eso nos está diciendo de que ¿por qué no restauramos nosotros la oración en familia? ¿Por qué un momento de tu día no te reúnes con tu familia y oras? Ahora, queridos, entiendo que aquí en la reunión hay gente que está en otro lado del mundo y está asistiendo al culto para la gloria de Dios, a este mensaje. Entonces, queridos, si queremos orar con alguien, ya no hay limitaciones de distancia para estar unidos en oración. Una videollamada y estamos como agarrados de la mano, alabando al Señor, dándole gracias, orando y pidiéndole que nos bendiga. ¿Ustedes creen que eso no puede agradar al Señor? Podemos estar de viaje, queridos, pero todo depende de las decisiones. Si yo quiero reunirme un momento en el día con mi familia para hablar del Señor, para pedir perdón por las cosas que hice mal, para pedir su bendición y para pedir que nos dé sabiduría y caminemos en sensatez. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Estos son testimonios vivos, queridos, bíblicos. Por eso Segunda de Crónicas es un libro maravilloso. Queridos hermanos, el rey Ezequías, Segunda de Crónicas 31:20. Veamos lo que dice. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Todos andamos pidiendo a Dios que nos prospere. Todos andamos pidiendo a Dios que nuestro negocio ande mejor, que con esta cuarentena tenemos muchos inconvenientes, que ya no vendemos como antes, que ya los negocios han bajado. Queridos, hagamos lo que agrada a Dios como lo hizo Ezequías. Y aquí dice que todo le fue prosperado. Aquel reino de Judá, queridos, antes de que Ezequías tome el reinado, estaba destrozado, el templo estaba cerrado, salía humo infiel de todo lado, habían templos de Acera, templos de Baal, templos de otros dioses, ofrecían sus hijos en sacrificio a esos dioses. Queridos, era peor que esta pandemia. O sea, la infidelidad espiritual de aquella época y aquella opresión espiritual para todo el mundo, para todo aquel reino, era peor que lo que estamos viviendo ahora. Y Ezequías, por tomar las decisiones correctas, dice la palabra que fue prosperado. ¿Por qué no podemos ser prosperados nosotros, queridos? Y obviamente, la prosperidad de Dios se basa en la prosperidad espiritual. Si tienes prosperidad espiritual, querido, yo estoy seguro que con las cosas materiales que tienes, te vas a sentir prosperado también.
Y Dios te va a dar. Y Dios te va a dar. Pero vas a prosperar así como prospera tu alma, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios expresada en el libro de Segunda de Crónicas. Qué maravilloso, ¿verdad? Y seguro aquel libro nos parecía aburrido. Seguro aquel libro no lo entendíamos. Seguro aquel libro era, no entiendo para qué está Segunda de Crónicas ahí. Queridos, el rey Ezequías fue un hombre que depositó una auténtica fe en Dios y ello cambió su vida y la vida de todo su reino. Y entonces comenzó a transformar todo. Segunda de Crónicas 32:1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo nombran a Sennacherib. Sennacherib era un rey extranjero que quiere adueñarse de Judá, de aquel reino que fue fiel al Señor. Y escuchen esto, porque es importantísimo, porque eso afecta a nuestras vidas. Entonces, Ezequías dice, adoptó medidas para reforzar la seguridad de la ciudad, fortificándola. Pero su confianza, escuchen bien, Ezequías, su confianza estaba depositada en Dios. ¿Saben qué? El ejército de Sennacherib, dice la palabra de que era de más de 1 millón de hombres. De más de 1 millón de... Era un ejército impresionante. Ezequías en algún momento vio ese ejército y no sé si le entró dudas. Parece que no, porque él dice la palabra de que él confiaba en el Señor. Ezequías animó a la gente a confiar en Dios. Dicen los versículos 7 y 8. Le dice Ezequías a su pueblo: esforzaos y animaos. ¿Qué venía del enemigo? Amedrentamiento. Te está yendo bien. Estás haciendo las cosas bien. No falta alguien, queridos, que te dice: te voy a amedrentar, te voy a acosar, te voy a presionar, te voy a influir. Y este era Sennacherib, aquel mal que viene a nuestras vidas a perturbar nuestra paz y nuestra fidelidad con Dios, a hacernos dudar. Entonces dice Ezequías a su pueblo: esforzaos y animaos, no tengan miedo, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con la que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aleluya, querido. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ese es el posicionamiento de un verdadero rey. Vienen agresiones, viene la enfermedad, vienen las presiones económicas, las incertidumbres políticas. Queridos, nuestro Dios es Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Y no tenemos que estar temiendo de nadie, ¿verdad? Escuchen esto. Además, el enemigo no se queda ahí. Después de esto, Sennacherib envió representantes para intimidar al pueblo y quebrantar su moral y debilitar su confianza en Dios. Escuchen lo que dice Segunda de Crónicas 32, 14 al 15. Escuchen lo que dice el enemigo: que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos. Es decir, ¿tienes un Dios que realmente va a poder salvarte del poder de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Era un ejército multitudinario, queridos. Y el verso 15 dice: ahora pues, no se engañe Ezequías. Escuchen, va contra el líder, ¿verdad? Ezequías está hablando macanas. No le crean a Ezequías. Ezequías los está llevando a la muerte. No, esa fe que les está infundiendo no es cierta, porque yo soy más poderoso. Yo voy a ganar en la guerra. Escuchen, ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Queridos, el enemigo va a atacarnos y nos va a decir: tu Dios no va a hacer nada. Si estás enfermo, estás fregado. Si estás en bancarrota, estás fregado.
Si te dijeron, si el pastor te predicó, si has escuchado prédicas, si has leído la palabra de Dios y ese tu Dios te está diciendo que vas a prosperar, que vas a ser bendecido, es mentira. El enemigo nos dice eso, queridos. Nos quiere convencer de que no funciona nuestro Dios. Sennacherib envió también cartas para demostrárselo, que el enemigo es bien sutil, es vivo. No subestimemos al enemigo. Escucha lo que dice en el verso 17. Además de decir esto, Sennacherib escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. ¿Saben con quién se metió este? Con Dios. No se metió con Ezequías. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te acusa, cuando alguien te quiere intimidar, querido, no se está metiendo contigo, se está metiendo con Jehová de los ejércitos, se está metiendo con nuestro Dios. Sí, Señor. Es un blasfemo y va a ser derrotado en el nombre de Jesús. ¿Qué te das cuenta? Segunda de Crónicas 32:20. Mas el rey Ezequías, escuchen la reacción de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías era hombre, era como tú, como yo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Cuál fue el posicionamiento del rey? Oración y clamor, queridos hermanos. Oración y clamor. Alguien está agrediendo tu vida. Oración y clamor. Y el verso 21 dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. El rey, el Sennacherib, volvió avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¡Aleluya, queridos! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Ese es nuestro Dios! Oración, clamor ante las agresiones del enemigo. No vamos a tener miedo. Lo vamos a enfrentar, porque quien pelea nuestra batalla es nuestro Dios. Amén. Jehová. Amén. Él va delante de nosotros, queridos. Queridos, esta relación de fe de Ezequías con Dios le permitió que en aquel momento que el profeta le indicaba que moriría, este es el rey, queridos, en la que Isaías le acerca y le dice: che, Dios dice que vas a morir. Seguramente aquella relación tan íntima que tuvo con Dios le permitió a él, en su oración, con un llanto tan profundo, decirle a Dios: Señor, ten misericordia, no quiero morir hoy. Y Dios le concede ese deseo. Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, queridos, en segunda de Crónicas 32:24 dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Es decir, Dios hizo un milagro en su vida, lo sanó de su enfermedad y él vivió 15 años más. Cuando tú haces una alianza con el Señor te puede bendecir con largos años de vida. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta cuál es nuestra relación con Dios? Todo esto está en segunda de Crónicas. Qué maravilloso, ¿verdad? Y vamos a terminar, queridos hermanos, vamos a terminar con el reinado de Manasés. Manasés. Es un testimonio maravilloso el de Manasés. Escuchen esto. Manasés, el hijo de Ezequías, queridos. De este rey que tuvo tantas bendiciones. Manasés fue el peor rey que tuvo el reino de Judá. Impresionante. Ezequías tuvo semejantes logros espirituales. Y su hijo Manasés fue el peor rey. El peor rey. Pero escuchemos la vida de Manasés.
Manasés fue el peor rey de todos los reyes. Se alejó tanto de Dios que Dios tuvo que intervenir. ¿Se dan cuenta de eso? Tan malo fue que Dios dijo, no puedo aguantar tanto esto, tengo que intervenir. E intervino Dios. Leamos segunda de Crónicas 33, 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Queridos, el rey Manasés se entregó a la idolatría, a la insensatez, a la apostasía, a todo, en una manera completa. Fue tan malo como Acab y Jezabel. Así, de ese mismo calibre. Adoró a Baal de la misma forma que lo habían hecho. Inclusive, queridos, este rey del reino de Judá, del reino del sur, llevó al templo de Dios la adoración de los ejércitos de los cielos, la adoración a Júpiter, a Mercurio, la adoración a Venus. Y los historiadores, queridos, los estudios bíblicos dicen que de este rey salió los fundamentos del zodíaco. ¿Qué te parece? De Manasés, aquellos signos zodiacales, aquellas que se llaman lo que sale de día, el zodiaco, el horóscopo, tienen gran fundamento en el reino de Manasés, hijo de Ezequías. Sigamos, el rey Manasés. Vamos a leer segunda de Crónicas 33:6. Escuchen lo que hizo Manasés. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Sacrificó a sus hijos en fuego, querido, para otros dioses. Cosa que aborrece Dios. Y observaba los tiempos y miraba, escuchen esto, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo. Se excedió, hermanos, esto nunca dice en la Biblia. Se excedió en hacer lo malo a los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Se dan cuenta el nivel de maldad que implantó en el reino de Judá el rey Manasés? ¿Sabías tú esto? Alto nivel, queridos, de corrupción, pero tope de gama hasta que Dios tuvo que intervenir. Pero pasa algo impresionante. Algo impresionante. Manasés es capturado en una invasión del enemigo. Veamos segunda de Crónicas 33:11. Y dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, contra el reino, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena, lo llevaron a Babilonia. ¿Podemos imaginar una humillación mayor para un rey? Lo engrillaron y lo llevaron por la calle arrastrado. Pero leamos el verso 12 y 13, hermanos. Escuchen lo que pasa con Manasés. Este rey que Dios tuvo que intervenir por su maldad. Escuchen. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó sus oraciones y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Aleluya! Queridos, ¿te das cuenta? A pesar de haber sido un demonio mismo aquí en la tierra reinando al pueblo de Dios, llega un momento en la que Dios permite que él sufra muchas cosas y pide perdón, se humilla, dice aquí la palabra, se humilla grandemente. ¿Te das cuenta? Es una humillación profunda. Y Dios le escucha y lo perdona y lo restituye como rey. Queridos hermanos, ¿qué nos enseña esto? Tú tal vez tienes pecados que consideras grandes. Podemos haber cometido cosas infames. Manasés hasta quemó a sus hijos por otros dioses. ¿Han visto qué cosas estableció Manasés?
Pero llega un momento en que se arrepiente ante la presencia de Dios. Tal vez presionado, querido, por las circunstancias. Pero se arrepiente y se humilla grandemente. ¿Y qué hace este Dios maravilloso? Nos perdona, nos restituye, nos pone en honra otra vez. Querido hermano, querida hermana, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Sientes que cometes pecados imperdonables? No, solo debemos presentarnos ante Dios con un arrepentimiento y una humillación grande. Y el Señor nos va a perdonar y nos va a restituir. El Señor da testimonio de este amor y de esta misericordia tan profunda. No te sientas que tú has hecho algo que no puedes tener perdón. El Señor te va a perdonar, como perdonó a Manasés. Son las expresiones de amor y de misericordia de Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? Tal vez tu relación con Dios está limitada porque crees que Dios no va a perdonar lo que has hecho. Dios te va a perdonar. Te lo digo en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que Dios perdona lo que hayas hecho. Cuando tú, ya hemos aprendido hace poco, cuando tú pasas la línea de que ya no te arrepientes por tus pecados, entonces eso es como una blasfema al Espíritu Santo. Pero no, hermanos, no. El Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón esta mañana y nos está diciendo, no importa lo que tú hayas hecho. No importa el nivel de pecado que hayas cometido. Tenemos a un Dios misericordioso y solo quiere que tú tomes una decisión el día de hoy. Arrepiéntete grandemente en la presencia de Dios. Dios nos perdona, hermanos. Dios nos perdona. Qué maravilloso testimonio el de Manasés. Hay tantas cosas que estos reyes hicieron, pero el libro de Crónicas, querido, está ahí para enseñarnos este tipo de mensajes, para que lo entendamos y lo discernamos, para que entendamos el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento para ti y para mí. Por eso, hermano, no desaproveches de estas lecturas bíblicas que están en tus manos. Hay gran riqueza espiritual. Querido hermano, querida hermana, Dios nos perdona si hemos sido agresores contra Dios, contra nuestros hermanos. Yo te pido, hermano, yo te pido, hermana, que cierres tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dice la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha esto. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue lo que Él hizo con Manasés. Y es lo que va a hacer contigo. Y es lo que va a hacer contigo, querido hermano, querida hermana. Ahí que tú le estás entregando tu corazón al Padre. Porque tú y Él saben lo que hemos cometido, lo que hemos hecho, lo que pensamos, lo que sentimos. Cualquier cosa que pidiéramos, dice la palabra, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí donde estás, hermano. Ahí donde estás, hermano. En tu corazón, entrega tu pecado en las manos del Señor con un grande arrepentimiento. Dile al Señor, Padre amado, estoy frente a ti y me humillo en tu presencia, Señor. Tú conoces mi pecado, Padre, y ese pecado te lo entrego. Ese pecado lo destruyo. Ese pecado lo extirpo de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis deseos. Ten misericordia de mí, amado Señor. Aquí están mis manos, Padre. Límpialas, purifícalas.
Purifica mi corazón, Señor, para que yo agrade a tus ojos con todo lo que haga, con todo lo que hable, con todo lo que piense. En tu palabra, Señor, tú has perdonado a Manasés. Y tú sabes qué clase de rey fue Manasés. Así también tú me conoces, Señor. Puedo ser otro Manasés. Pero vengo a ti, Señor, a clamar tu misericordia para que me perdones. Gracias, Señor. Por eso declaro con mi boca que tú eres, que tu Hijo Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, te honro, te exalto. Tú eres mi Dios. Jesucristo es mi Dios. El Espíritu Santo es mi Dios. Gracias por todo. Gracias por perdonarme. Gracias por tu misericordia. Quiero que mi relación contigo sea íntima, de oración, de lectura bíblica, de conversación, de entregarte mis sentimientos, mis preocupaciones, mis angustias, mis debilidades. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.